Más de una vez me ha tocado hacer una clase más de 2 veces por no haber grabado. Bien, entonces ahora sí estamos grabando. Entonces dijimos, lo que habíamos dicho es que continuamos con capa de presentación, ¿ya? Entonces están viendo el material, ¿cierto? Para estar seguro que se está grabando el material. Ya, perfecto, gracias Fernanda, ¿ya? Entonces, gracias por estar acá, porque no me siento solo. Gracias a Fernanda y a Matías, me parece que es la otra persona. Matías, exactamente. Bueno, pero esto de las teleclases nos permite este tipo de trabajo asíncrono, así que saludo a los que nos van a ver en el futuro, a los que nos están viendo en el futuro. Bueno, entonces, en este curso, o sea, perdón, en este capítulo nos interesa entender cuáles son los principios básicos para hacer una buena interfaz, un buen diseño de la capa cliente, ¿ya? Que es la que se corre básicamente en el browser, ¿ya? Y es lo que visualiza uno en la página web, ¿ya? Como página web. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las cosas que no queremos que ocurra en una página web. Esta es una página del Servicio de Impuestos Internos de hace varios años atrás. Si bien se ve feo, ¿de acuerdo? Tuvo una revolución en su tiempo. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos chileno es pionero en el mundo en digitalización de los servicios de impuestos, de cobro de impuestos, declaraciones de renta, etc. De asistencia al contribuyente, como dice. Así que, si bien esto en su tiempo lo podemos ver ahora como un bodrio desde el punto de vista del diseño, sí fue un gran avance en la época. Aunque, por supuesto, al usuario lo tenía confundido, el usuario tenía que pensar demasiado para poder encontrar la funcionalidad que buscaba. Entonces tenía que dar varios pasos entre medio para poder llegar a la funcionalidad. Y además estábamos hablando de un usuario, estos años 90, estábamos hablando de un usuario que estaba bastante poco versado en el uso de estas nuevas tecnologías, ¿ya? Pero tuvimos un cambio aplicando principios de diseño de interfaces y llegamos a esto, que es justamente la versión anterior a la que existe ahora, a la que tiene ahora el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Ahora tiene una mejor que esta incluso, ¿ya? Que cambió este año, me parece. Pero esta en sí ya es bastante buena, ¿ya? Y como vemos, hay bastante cambio entre lo que era esto y lo que fue después todo acá. Entonces, ¿qué cambios principales podemos ver acá? Primero que todo, yo creo que es mucho más directo acceder a información que la mayoría de las personas quiere acceder. Como por ejemplo, lo que vemos acá, el estado de su declaración de renta o el uso de la factura electrónica. Bueno, antes no había factura electrónica, pero si buscábamos, por ejemplo, cómo acceder a la declaración de renta acá, si lo vemos, si empezamos a buscarlo, nos va a costar. A ver, de hecho, ni siquiera sé si está, ¿ya? Impuestos mensuales. No se ve, ¿ya? Entonces, eso ya es una gran deficiencia. Yo pensé que me iba a costar encontrarlo, pero definitivamente no está, ¿ya? El que no esté es una deficiencia porque es una de las principales funciones que utilizan las personas, que todos utilizamos, nosotros todos los ciudadanos utilizamos, en esta página de Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Lo otro es que no es claro dónde ingresar tus credenciales, dónde loguearse, ¿ya? No es claro, definitivamente no sé dónde tengo que ingresar user y password, ¿ya? Entonces, si vemos, ese es uno de los principales cambios, que es no hacer pensar al usuario, despejar de información el entorno, es decir, menos es más. Muchas veces, en muchos contextos, menos es más. Y este es uno de ellos, ¿de acuerdo? Este es uno de ellos. Bueno, incluso ahora esta es la modificación que tenemos ahora, ¿eh? Mucho más limpio, ¿eh? Mucho más limpio. Ejemplos similares, por ejemplo, tenemos acá en la antigua página de Yahoo. Esto sí que es absolutamente años 90. Yo creo que esto es como año 97, una cosa así debe ser. En donde el gran portal de búsqueda era Yahoo, ¿ya? No era Google. Yahoo era más que Google en esa época. Era un gigante Yahoo.
Todos utilizábamos Yahoo para hacer nuestras búsquedas, ¿ya? Pero si se dan cuenta, es un bodrio. Muchos dicen que es como una evolución de lo que antes había en papel y que después pasamos a una pantalla, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no sé si por acá hay un ejemplo de un diario acá, ¿ya? Si se fijan, esto es como un copy-paste de una mala página de avisos clasificados de un diario, ¿ya? Como el Mercurio, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es como cuando los automóviles parecían carrozas, ¿no? Porque claro, la evolución era desde una carroza a un automóvil. Algo parecido ocurre acá, ¿no? Algo parecido ocurre acá. Sin embargo, Yahoo fue evolucionando, ¿no? Y llegamos a esto, ¿ya? Y esto todavía sigue siendo muy saturado, ¿ya? Pero ahora lo que podemos ver en Yahoo es esto de acá, ¿ya? Mucho más limpio, ¿ya? Mucho más limpio, con funcionalidades de acceso rápido. No hay que pensar demasiado, no me saturo, no tengo mucha información, no tengo costos de búsqueda muy altos de información, ¿ya? Y no tengo costos por exceso de información tampoco, ¿ya? Bueno, Google. Esto es Google el año 99, como dicen, ¿ya? Todos partimos con esta paginita de Google. Si bien no se ve muy bonito porque quizás el font de la letra nos parece ahora un poquito anticuada, en su época no era un problema ese font. Es un Times New Roman, parece, ¿no es cierto? Google siempre partió con esta noción de una página limpia. Y eso es lo bueno que tiene, ¿ya? Y que tenía desde el inicio. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aunque aún hay mucha información con respecto a lo que es Google ahora, que es básicamente un campo. Un campo, ¿ya? Ahí podemos ver cómo la evolución de Google y a cómo es ahora, ¿ya? Entonces, notamos que hay como patrones comunes en la evolución de lo que entendemos como una buena interfaz, ¿ya? Aquí tenemos otros malos ejemplos, ¿okay? Qué horrible, ¿no? Evidentemente, ¿ya? Pero aquí tenemos otros buenos ejemplos, ¿ya? Amazon, sus páginas paquetizando, ¿no es cierto?, en segmentos de información, ¿ya? Y otro ejemplo es Likeness Strikes Again, de Apple, que, bueno, Apple es campeón en diseños. Entonces, bueno, la capa de presentación es esto, ¿ya? Es lo que conocemos como la capa de usuario. Es aquella que nos muestra la información que se despliega después de que en la capa media se hayan procesado datos con lógicas de negocio para poder generar un resultado con valor agregado para el cliente y que se despliega, viene, ¿no es cierto?, como información de tu servidor a través de una página de tipo HTML y que se despliega en el browser, ¿ya? La capa de presentación entonces solamente interactúa ¿con qué? Con la capa media, ¿ya? Recuerden que la capa media tiene varios nombres, tiene capa media, capa de negocio, capa de aplicaciones, ¿ok?, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí buscamos simplicidad, perdón. Buscamos, por lo tanto, eliminar complejidades que pudieran complicar al usuario final, ¿ya? Necesita ser legible por el usuario que va a consumir esta información. Tiene que haber un acceso rápido a las principales funciones del sistema. Eso significa que es necesario conocer a nuestro cliente. Perdón. Una de las ventajas de estar al aire libre, de hacer la clase al aire libre. Al inicio de la clase dije que iba a aprovechar de salir a la terraza porque estaba rico, pero la alergia me atrapó. Me refugié. Ya, entonces, mostrar claramente las funcionalidades del sistema, no hacer pensar al usuario, ¿ya? Eso se condensa en un concepto que se llama la usabilidad, ¿ya? La usabilidad. O sea, por un lado, está bien que el sistema haga lo que tenga que hacer, es decir, que cumpla con los requerimientos funcionales, ¿ya? Y eso va más bien por el lado de la capa media y la capa de datos, es decir, la funcionalidad se va a cumplir si es que tengo un buen modelo de datos y si es que tengo una buena estructura de programas, una buena capa media, ¿cierto?, robusta, que no se demora tanto en procesar datos,
en hacer las peticiones a la base de datos, etc. Pero además tiene que cumplir con otros requerimientos, es decir, que sea fácil de usar, ¿ya? Y esos requerimientos se llaman requerimientos no funcionales, ¿ya? Existe un conjunto de requerimientos no funcionales y uno de ellos es la usabilidad, ¿de acuerdo? Es la usabilidad. Entonces, ¿qué es la usabilidad? Bueno, definir la usabilidad es particionarla en distintos criterios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, learnability es uno de ellos, ¿ya? Eso en castellano sería como capacidad de aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, no, o facilidad de aprendizaje, eso es, cuán aprehendible con H intermedia, ¿no es cierto? Es la página, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que los usuarios que se integran por primera vez que interactúan por primera vez con la interfaz, ¿no es cierto? Logren realizar las tareas básicas, ¿no es cierto? Sin mayores dificultades, ¿no? Eso significa learnability, es uno de los atributos de la usabilidad. El otro atributo es la eficiencia, ¿ya? Que se puede ver de distintas perspectivas, pero principalmente se ve desde la perspectiva del tiempo, es decir, que se demore poco tiempo en entregarte resultados. Ahora, eso está relacionado con que si tú ya aprendiste a usar algo, presuntamente, ¿no es cierto?, en la primera interacción, cuando te vuelvas a interactuar, o en la misma primera interacción, cuando vuelvas a interactuar en esa interacción con las mismas funcionalidades, lo puedes hacer de manera rápida, ¿ya? Y eso está relacionado con la memorabilidad. En castellano no existe, pero en inglés es memorability, ¿ya? Memorability. ¿Qué tan fácil es restablecer ese aprendizaje, ese fácil aprendizaje que tuviste, ¿no es cierto?, sobre esas funcionalidades? Pero luego de que haya pasado un tiempo, desde la última vez que interactuaste con la aplicación, ¿ya? Eso es memorability. Que no genere inducción al error, es decir, o genere pocos errores, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos errores cometen los usuarios al utilizar la interfaz? ¿Qué tan graves son esos errores? Es decir, apretaste un botón y te saliste, por ejemplo, te deslogueaste, eso ya sería un error grave, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿qué tan fácil es restablecer tu camino? Es decir, la tolerancia a las fallas. Ocurrió un fallo, pero rápidamente hay un camino alternativo para restablecer tu camino principal, ¿ya? Y lo otro es la satisfacción, ¿ya? Quiero compartir en pantalla completa porque me molesta un poquito esta... Quizás acá. Me aparece este icono de Zoom y me molesta mucho, ¿ya? Pero bueno, sigamos. Entonces, si se fijan, esto está relacionado con Don't Make Me Think, mucho. Y eso es uno de los primeros criterios de diseño, el Don't Make Me Think, como vamos a ver más adelante. El iPod salió como antes del 2010, aproximadamente 2008. ¿Ya? Yo no tuve un iPod, pero mis amigos tenían un iPod y era muy, muy novedoso en su época. Y era una característica de buen diseño, ¿ya? Hay un caballero que es el campeón de la usabilidad que se llama Nielsen, Jacob Nielsen. Jacob Nielsen tiene una gran consultora que se llama Norman y Nielsen. Jacob Nielsen trabaja con Donald Norman, que es un gurú de la ergonomía, ¿okay? Pero más que de la ergonomía física de las cosas, de la ergonomía cognitiva y la ergonomía emocional de las cosas, ¿ya? Y es una tremenda consultora. Yo creo que varias veces ustedes se han topado por ahí en la web con estudios de Nielsen, Norman y Nielsen, por ejemplo, ¿ya? Son una buena consultora para definir estándares, para analizar el estado del arte de ciertas tecnologías, para definir las tendencias y todo eso. Entonces, Nielsen dice que si algo es difícil de usar y hay otra alternativa, el usuario siempre va a optar por la más sencilla, ¿ya? Eso parece ser, lamentablemente, no sé si la evolución fue sabia ahí o no, pero el cerebro tiene esa característica, que trata de irse por un camino fácil. ¿Por qué? Quizás para minimizar energía,
¿ya? Entonces esa característica evolutiva está presente acá. Si es algo difícil de usar, el usuario va a optar por la más sencilla, ¿ya? Mientras haya otras alternativas, ¿ya? Y debe haber un criterio ahí de minimización energética, ¿ya? Nuestra evolución, digamos, ha sido siempre en un entorno hostil. O sea, antes los entornos hostiles eran físicos, ¿cierto? Ahora los entornos hostiles son más psicológicos, ¿ya? Pero siguen siendo hostiles. Es difícil encontrar la vida de un ser humano en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, que no haya tenido ciertas dificultades en su vida. Eso es como constitutivo de la vida de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa como consecuencia de este criterio de minimización de energía que tiene el cerebro, ¿no es cierto? Es que si los usuarios no son capaces de entender claramente lo que pueden hacer en un sitio, se van a ir a otro sitio para poder hacerlo. O sea, que está la alternativa, ¿ya? Si se pierden en un sitio, también se van a ir a otro sitio, ¿ya? También si es que la información en un sitio está desorganizada, es críptica, es difícil de entender, ¿ya? ¿Qué pasa entonces si es que ese sitio es un sitio de e-commerce, mi tienda online? Evidentemente voy a perder clientes. Entonces sí importa la usabilidad. ¿Qué pasa si se trata de aplicaciones web que están apoyando el trabajo en la empresa? Bueno, voy a tener ineficiencia. Las personas se van a demorar más, por ejemplo, en usando nuestra aplicación. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa HH por costo, ¿no es cierto? Y eso es un costo mayor. Entonces, hay un caballero de apellido Krug que definió unas leyes sobre qué es lo que se entendería por buena usabilidad. Perdón, eso es como redundante, por usabilidad, ¿ya? Por usabilidad. Primero, Don't Make Me Think, que es como la que dirige a todas las demás. Si, por ejemplo, en este caso, tenemos a esta persona interactuando con una mala interfaz. Y esta persona se hace muchas preguntas, como dice, ¿por dónde debo partir? ¿Por qué a esta función la llamaron de esta forma? ¿Debería hacer clic sobre esta imagen para poder acceder a esa información? Y así. ¿Por qué esto está aquí? No sé, ¿por qué no está allá? Etcétera. Una serie de preguntas que no hacen que la persona fluya, ¿ya? Y no trabaje cognitivamente, sino que trabaje más vegetativamente, por decirlo así, con la página web. ¿Okay? Entonces, no pensar, ¿no es cierto? Sería encontrar rápido la información, por ejemplo, estar seguro de que ese icono efectivamente es donde se tiene que hacer clic, ¿ok? Por ejemplo, si esta página te quiere ofrecer ofertas, como es acá, estar seguro de que lo que uno está visualizando son las ofertas, ¿okay? Etcétera. La segunda ley tiene que ver con los clics, ¿ya? Y es contradictorio, uno diría tiene que haber pocos clics entre una función y, por ejemplo, o un paso, ¿no es cierto? Y el paso al cual quiero converger, ¿ya? Ya, de acuerdo, puede ser una idea. Pero si esos clics entre medio son pocos pero complejos, es peor a tener varios clics pero que sean simples, ¿ya? Entonces, como dice acá, no importa cuántos clics necesito para hacer algo, siempre cuando estos no sean ambiguos y no requieran que uno piense, ¿ya? Por ejemplo, es muy claro acá que ese clic es para encontrar una lista de trabajos, ¿ya? Pero employment opportunities suena un poquito, te hace pensar un poco más, ¿ya? Hay unos milisegundos de pensamiento, o sea, ya tuviste que pasar a un procesamiento cognitivo en la memoria a corto plazo, ¿ya? No fue vegetativo, no fue fluido, ¿ya? Y acá ya obviamente es peor, ya ni siquiera se entiende lo que dice, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de Don't Make Me Think, pero además hay que considerar que la cantidad de clics debe ser poca, ¿ya? Lo otro es la cantidad de texto, ¿ya? Disminuye el texto nunca es bueno, ¿ya? Y es muy difícil salir de eso, ¿no? Porque cada vez todos queremos ser informativos con lo que estamos presentando. Incluso nos pasa a nosotros, a veces los profesores, cuando preparamos el material. Uno dice,
Le pongo poco texto, mucho texto. Ya, hay que ponerle poco texto. Pero en realidad, si le pongo poco texto, voy a disminuir la cantidad de información. Ah, pero digo esa información. Pero ¿qué pasa si no me están poniendo atención? ¿O qué pasa si el alumno no me tomó atención en la clase y en verdad es un alumno que aprende más leyendo el texto en su casa, leyendo el material en su casa? Ah, entonces le voy a dejar el texto. Y bueno, como la mayoría de los alumnos tiene ese enfoque, entonces prefiero dejarlo con texto. Al final queda una PPT con texto y es desagradable. Y genera menos engagement a la clase y al final se va menos a clase y es un círculo vicioso. ¿Ya? Pero bueno, no está claro cómo salir todavía de eso en ninguna parte del mundo. Hay un problema mundial actualmente. Y antes creo que no era tan heavy eso. Bueno, por eso yo estoy como convencido que hay que volver a la pizarra. ¿Ya? Hay que volver a la pizarra y a contar la historia, más que a tener todo ya prescrito en una PPT. ¿Ya? Gran parte de mi formación en la escuela fue con pizarra. ¿Ya? Creo que ahora está en plan común, en cursos de cálculo se utilizan PPT. Yo se lo encuentro raro porque en realidad en cálculo hay que escribir las cosas. Hay que pasar la mano por toda la matraca, por todas las ecuaciones. Entonces, sí, con solo verlas, yo no me queda claro que las aprendas. ¿Ya? Es una de las dudas que tengo. Bueno, y después en la especialidad, cuando ya estaba en los últimos cursos de especialidad, comenzaron a aparecer los PowerPoints. ¿Ya? Y nunca me gustaron. En verdad, para serles franco, nunca me ha gustado este sistema de PowerPoint o de presentaciones. Prefiero la pizarra, pero es fuerte, la marea es muy fuerte, muy fuerte. Pero yo creo que se está acabando. Bueno, entonces algunas consideraciones de diseño. Esas eran las leyes de Klug, ¿cierto? Deshazte de la mitad de las palabras, no importa cuántos clics, pero los pasos deben ser simples, no ambiguos, y no me hagas pensar. ¿Ya? Eso como principios básicos de un buen diseño para lograr una buena usabilidad. Lograr usabilidad. Bueno, otras consideraciones de diseño. El usuario quiere tener el control y le gusta sentir que tiene el control. Eso es naturaleza humana. Todo esto es naturaleza humana. Cambios radicales, si bien los seres humanos podemos ser muy progresistas, muy en el fondo somos conservadores. ¿Ya? De hecho, las grandes revoluciones en la historia ocurren de una manera conservadora. Es decir, ocurren estallidos, sí, pero los cambios después de esos estallidos demoran mucho. Pasa mucho tiempo. Entonces, a los usuarios no les gustan los cambios radicales. Es decir, no es satisfactorio meterte al Gmail y ver que Google te cambió el layout, te cambió los colores de fondo, te puso nuevos botones, porque quizás Google en sus estudios, en sus A/B testing, ¿no es cierto?, determinó que era mucho más efectivo, y a lo mejor es verdad. A lo mejor está demostrado con un p-value menor o igual a 0.0000001, que es mucho más efectivo. Pero tener que enfrentarme y tener que nuevamente el cerebro trata de minimizar la energía, es lazy, es flojo, ¿ya? Y hay que luchar contra él. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Se genera un disgusto, es natural. Foco en la simplicidad y evitar que el usuario se distraiga. Eso es fundamental, porque uno de los recursos más escasos ahora en el mundo digital no es la capacidad de proceso, no es la potencia de los computadores, no es la capacidad de nuestras bases de datos. Proceso y almacenamiento es algo que tenemos relativamente superado para lo que necesitamos ahora. ¿Ya? Y con el advenimiento de la computación ubicua en un futuro más todavía. El problema, entonces el recurso escaso ya no está ahí. El recurso escaso está en la persona. El recurso escaso es la atención. Ese es el recurso escaso. Y los modelos de negocio actualmente más exitosos, es decir, las empresas que más valen en bolsa, ¿cuáles son? Son empresas de tecnología, como Google, que lo que hacen es rentar con tu atención. ¿Ya? Es decir, ese es el negocio de las redes sociales en general. De hecho, se dice, cada vez que te den algo gratis, significa que ahí el producto eres tú. ¿Ya? Entonces, claro, Google es una maravilla como herramienta para poder trabajar, etc. ¿Sí? Todos estamos, yo creo, de acuerdo con eso. Y es gratis. Tanta maravilla junta
¿No tendrá un truco? Claro, pues el truco es que yo soy el producto, mi atención es el producto, porque ellos lo que quieren es capturar mi atención. ¿Para qué? Para que yo mire sus ads, mire su advertisement, en el fondo, ¿ya? Y ese es el modelo de negocio. Entonces, hacen todo lo posible para lograr capturar tu atención, ¿ya? Y eso significa entender tu naturaleza humana. Entender, por ejemplo, que cada vez que alguien te hace un like, tú tienes un pequeño reward y que tu cerebro se vuelve adicto a ese reward, a esa recompensa, ¿ya? Ahora, no quiero decir que esto lo utilicen porque esto tiene actualmente hay serias discusiones éticas sobre cómo estos modelos de negocios basados en entender las debilidades de la naturaleza humana están, digamos, generando otro tipo de problemas en los seres humanos, como, por ejemplo, la incapacidad para poder concentrarse en algo. Y es algo que estamos viendo en las generaciones actuales, más jóvenes, digamos. Existe una incapacidad para mantener el foco, ¿ya? Y eso es producto de que el cerebro fue poco a poco entrenándose en tener pequeñas recompensas. Los likes, ¿no es cierto? O que en Facebook tú vayas bajando con el mouse y cada vez tengas como un estímulo diferente, ¿ya? Y ese estímulo diferente está pensado, es decir, hay un algoritmo atrás que está diciendo cuál es el siguiente estímulo que va a maximizar el tiempo de navegación de este usuario en esta página, ¿ya? Y esos algoritmos tienen por detrás el comportamiento humano, un entendimiento de cómo se comporta el ser humano. Por ejemplo, este comportamiento de hacerse adicto a estas pequeñas recompensas, ¿ya? Es el experimento de Pavlov, ¿ya? Es el perro babeando con la campanilla sonando, es eso. Eso es lo que hay ahí. Entonces, sean conscientes también de cómo los están utilizando, ¿ya? Bueno, un sitio debe estar orientado al usuario, no a la organización, evidentemente. Bueno, eso es la mejor regla. Y así un conjunto de otras reglas básicas que me imagino que harán sentido por sí mismas, ¿cierto? Bueno, y obviamente la confianza. Eso es fundamental, sobre todo en el e-commerce. Imagínense hacer transferencias bancarias. Si uno no tiene confianza en ese sitio, es imposible, ¿ya? Pero hay errores que se cometen, ¿ya? Por ejemplo, problemas para realizar las búsquedas, ¿ya? A veces las salidas son archivos PDF, no es una buena estrategia para hacer un engagement gráfico, un engagement, digamos, por la gráfica que tiene, sino que es una buena medida para poder imprimir, ¿ya? Buen output para poder imprimir, pero no para poder enganchar con la información. Otro problema es cuando uno le van cambiando los colores a los links, ¿ya? Tener texto que no sea escaneable, eso se jode mucho, ¿no es cierto? O no poder pasar el cursor sobre el texto, ¿okay? Y poca visibilidad en los motores de búsqueda, utilizar elementos que parecen publicidad, eso molesta mucho, ¿ya? Esto es una de las grandes batallas de estos modelos de negocio, cómo lograr el engagement del usuario con la publicidad, porque nosotros nos vamos haciendo reacios a mirar los banners, por ejemplo. Sabemos que a la derecha siempre van a aparecer banners, reacio a mirar eso, ¿ya? Reacio a mirar los banners. Y eso está súper estudiado a través de comportamiento de la mirada de los usuarios, ¿ya? Con dispositivos que te siguen la mirada, ya se llaman eye trackers esos dispositivos. Entonces la cantidad de fijaciones y la duración de las fijaciones por sobre esos elementos de publicidad, se llaman objetos web de publicidad, siempre son bajísimos, ¿ya? Con respecto a la duración de las fijaciones y a la cantidad de fijaciones y el número de visitas frecuentes, ¿no es cierto?, sobre el resto del contenido, ¿ya? Que es básicamente el texto de la página web, ¿ya? Otro error es las convenciones, cuando se te abre una nueva ventana de navegación,
o que la salida básicamente a tu petición no sea la que tú buscaste, ¿ya? Ahora, de eso se trata Google. Google te escupe mucha basura. Muchas veces lo que uno busca no está en las primeras búsquedas, ¿ya? Y uno no se da el tiempo y se queda con lo primero, ¿ya? Y uno no se da el tiempo de ir buscando más abajo, 3 o 4 páginas más abajo. Y a veces ahí está lo que uno busca, ¿ya? Si eso pasa es porque no es tan bueno el algoritmo nomás, ¿ya? Es decir, no está entendiendo bien al usuario. Por un lado es bueno porque no me está invadiendo, ¿ya? Pero por el otro lado porque no está cumpliendo la función que yo estoy buscando en Google, ¿ya? Entonces hay un trade-off. Bueno, si yo quiero aumentar alguna métrica como el engagement, por ejemplo, que en el fondo va a estar asociado a aumentar un P por Q, si es que significa que yo vaya a hacer clic sobre ciertos banners, ¿no es cierto? Es decir, a eso se refiere con cantidad de negocio generado por el sitio. ¿Cómo puedo maximizar esta métrica? ¿Ya? Bueno, básicamente puedo mover 3 variables. Aumentar la cantidad de visitantes. Entonces, si tengo más visitantes nuevos, más probabilidad de que, por ejemplo, más clics me vayan a hacer sobre los banners, ¿ya? Y un clic sobre un banner es valor, es dinero, ¿ya? Porque es una impronta de esa marca, por ejemplo, en el cerebro del usuario. Y aunque no me compre nada en ese momento, pero quedó una impronta, que es lo que busca el marketing, ¿ya? Lo otro es la tasa de conversión. Evidentemente es cuántos de esos usuarios que están entrando al sitio están efectivamente haciendo clic, ¿ya? Entonces puedo trabajar en quizás mantener la cantidad de usuarios, pero aumentar la tasa de conversión. Y ahí tengo que entender qué factores podrían aumentar esa tasa de conversión. La ubicación del banner, el color del banner, la cantidad de texto del banner, ciertas palabras claves en el banner. Todo ese tipo de experimentos se hacen y hacen y hacen y rehacen por estas grandes compañías de una manera que ustedes ni se imaginan. No se imaginan. Y es porque es un negocio inmenso, es tremendo. De hecho, es la compañía que más vale en bolsa en el mundo. Y lo que está haciendo es tratar de entender tu conducta, eso, ¿no? Y lo otro es la tasa de lealtad, es decir, que los visitantes que ingresaron alguna vez vuelvan a ingresar y vuelvan a ingresar y vuelvan a ingresar, ¿ya? ¿Cuál es más barato de aumentar? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es más barato de aumentar? ¿Ya? Por ejemplo, si aumento al doble y aumentando el doble los negocios. ¿Ya? Es una pregunta que ustedes pueden hacerse, ¿ya? Les puedo decir cuál es la más difícil. Y la más difícil es la lealtad, ¿ya? ¿Ok? Eso es muy difícil de lograr, se logra con confianza. Pero una vez que lo lograste, es mucho más difícil adquirir visitantes nuevos que mantener clientes leales, ¿ok? Y eso es como un principio general del marketing. Enfócate en tus acciones de marketing, enfócalas a generar clientes leales más que atraer clientes nuevos. Porque atraer un cliente nuevo es más fácil, es más barato, en el fondo, que mantener un cliente que ya tienes, ¿ya? Una vez que ya lo lograste. Ese es un principio general en marketing. Lo van a aprender en el curso de marketing, ¿ya? Vamos a ver entonces el ejemplo, un ejemplo de usabilidad que es este proyecto, que se llama el proyecto Wales, que es un proyecto realizado en este departamento por el profesor Juan Velázquez. Mira, no recuerdo los años, pero habrá sido por ahí por el 2010, 2013, me imagino, ¿okay? Que muestra cómo se fue construyendo un sitio web y progresivamente mejorando su usabilidad. Este sitio web lo que buscaba, ¿no es cierto?, es ser una plataforma tecnológica para apoyar al turismo en la región de los lagos, ¿ya? En ese tiempo no había región de los ríos, entonces estábamos hablando de toda la región, preciosa región, ¿no es cierto? Estoy enamorado de esa región, ¿no? Donde está Valdivia, Puerto Vara, Frutillar, etc. Entonces, la idea era realizar un sitio web que fuera adaptativo, ¿sí? Es decir, un sitio web que
en función de cierta información de contexto del usuario, de la información que está buscando, o de condiciones climáticas del momento, etcétera, fuera adaptativo y te fuera entregando información, por lo tanto, atingente al contexto, ¿ya? Por ejemplo, típico que en el sur eres turista, pero se te puso a llover en el día, entonces estos sitios se deberían adaptar para darte de recomendaciones, ofertas, etcétera, de termas, ¿ya? Es nada más rico que irse a las termas cuando está lloviendo en el sur, por ejemplo, ¿ya? No podéis ir a la excursión ni ir a hacer la sala al aire libre porque está lloviendo, pero sí te puedes ir a las termas. Es un ejemplo de adaptación frente al contexto, ¿ya? Entonces, esta es una imagen del prototipo inicial, ¿ya? Tenemos ahí el gran volcán, el volcán Osorno, ¿ya? Esto debe estar mirado desde, esta vista debe ser desde Petrohue, por ahí, Ensenada, Petrohue, sí. Desde ahí, por ahí debe ser un poquito más lejos, yo creo. Camino a Petrohue. De por ahí debe ser esa vista. Preciosa está. Preciosa. Bueno, entonces tenemos acá las actividades que se pueden realizar, el mapa de la zona, ¿no es cierto? Toda la 10ª región, con la isla y la entrada a la carretera austral. Esto seguramente está hasta Hornopirén acá. La anterior era la vista turística, ahora también sigue con la vista turística. Acá tenemos productos que existen en la región, atractivos de la región, etc. Se puede hacer un doble clic sobre algún atractivo y obtener la información. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es una cabalgata por la playa, ¿ya? 4 lucas, barato, etc. Y tenemos acá una vista del proveedor del servicio turístico, ¿ya? Entonces, ¿a qué le interesa al proveedor? Le interesa, por ejemplo, ver cómo va la visita a sus productos, ¿ya? En el tiempo. Aquí vemos que hay este es un proveedor de hotel, es un hotel, ¿ya? Entonces una pieza deluxe, simple, doble, matrimonial, etc. ¿Ya? Entonces aquí está viendo estadísticas de qué producto. Bueno, ahí hay un tema de usabilidad, pues no sabemos qué producto estamos viendo acá, ¿ya? Quizás es un agregado de todos, pero si se dieron cuenta me hizo pensar, ¿ya? Hay un problema de diseño. Pero es mucho más, claro, ahí está el problema de diseño. Esto no me permitió ver cuál era es una vista agregada, ¿ya? Pero si yo quiero ver una vista por segmento o por producto, tiene esta otra vista, ¿no es cierto? En donde un gráfico de torta en donde puedo ver a qué pertenece la participación de cada producto, ¿ya? Bueno, eso era como el inicio, ¿ya? Es como un prototipo inicial que se hace solamente tratando de reflejar los requerimientos funcionales y utilizando estrategias genéricas, digamos, de interfaz. Pero evidentemente, para poder hacerlo profesional, había que maximizar la usabilidad. Entonces, ¿qué camino se puede seguir ahí? Un camino muy fácil es involucrar al usuario, involucrar al cliente en el diseño de la herramienta, ¿ya? Y eso es lo que uno muchas veces, casi siempre, no hace en tecnologías y debe hacer, ¿ya? Usted siempre en el equipo incorporen al cliente, fundamental, porque básicamente lo que uno está queriendo hacer es maximizar la satisfacción del cliente, ¿ya? O sea, aumentar la calidad, y la calidad es un concepto relativo, no es absoluto, va a depender de qué es cuáles son los atributos de calidad que más valora el cliente, ¿ya? El cliente, el ciudadano, o sea, esto no es solo horrible capitalismo, ¿no? O sea, también en gestión pública tenemos que entender cuáles son los atributos de calidad que más privilegia al ciudadano, ¿ya? Está claro que no son largos tiempos de espera en la fila del Compin, ¿ya? Nos quedó claro cuando días antes del estallido explotó un ciudadano en plena oficina del Compin, producto de que evidentemente la calidad de servicio era horrible, ¿ya? Y una serie de otros factores que no niego que deberían haber existido también en relación a ese ciudadano, ¿ya? Pero también en gestión pública, entender cuáles son los atributos de calidad que más valora el ciudadano, ¿ya?
es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Bueno, entonces acá, en esta encuesta de usabilidad, se evaluaron 4 ítems: usabilidad, ¿no es cierto? Estructura de la información, contenido de información del sitio y aspectos gráficos. ¿Ya? Entonces, se aplicó un instrumento de encuesta. Estos instrumentos son como bastante genéricos en análisis de usabilidad, ¿ya? Y los usuarios calificaban de 1 a 7. ¿Ya? Entonces los criterios eran, por ejemplo, en usabilidad, el sitio web patagonialoslagos.cl cumple con el objetivo de facilitar la difusión de la oferta turística de la región, es fácil de encontrar lo que se busca, me ofrece durante la navegación alternativas de productos y servicios que son interesantes para mí, etc. ¿Ya? En estructura de la información, el sitio organiza información de forma clara, entrega los contenidos que es esperable encontrar, organiza la información de forma armónica estéticamente. ¿Okay? En contenido, cuenta con la información que considero necesaria, etc. ¿Ya? En aspectos gráficos se pregunta, por ejemplo, por la imagen del sitio Patagonia de los Lagos es la apropiada para un sitio que busca difundir la oferta turística en la región. La tipografía del sitio es la apropiada. La fotografía son ideales para lograr la difusión, etc. ¿Ya? Entonces, se ven, la valoración no era mala, pero tampoco era buena. ¿Ya? Un poquito más que regular, que podríamos decir. Ni siquiera razonable, un poquito más que regular, o regular. Aquí vemos, por ejemplo, que aspectos gráficos, a esto le falta la desviación estándar, obviamente, pero aspecto gráfico y contenido era lo menos valorado, pero no estaban muy distanciados de la estructura y la usabilidad. ¿Ya? Pero sí era una buena noticia que la usabilidad al parecer iba por buen camino, iba por el camino correcto. ¿Ya? Así que los usuarios, ¿qué sugerencias qué sugerencias se podría extraer? Entonces eso era un mapa más detallado y con información útil, potenciar destinos con menos desarrollo turístico, imágenes más representativas de la oferta, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta información es la que entonces tú tienes que procesar con tu equipo de front-end, de desarrollo de esta interfaz, el equipo front-end, no sé, que básicamente son diseñadores con mucha experiencia en tecnologías web del lado cliente, ¿ya? Ajax, HTML, S3, etc. Y, perdón, S3 no es para eso, JavaScript, etc. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo fue mejorando el prototipo. ¿Ya? Se puso una barra de navegación, ¿ya? La información, la localización de las imágenes se destacó de una manera más diáfana y al mismo tiempo se hizo más informativa. Por ejemplo, Volcán Yanquihue, nieve para compartir con la familia. ¿Ya? Se dejó muy visible la zona en donde los usuarios registrados podían, o bien los proveedores podían acceder a otras zonas del sitio. ¿Okay? El clima, que es algo, información del tiempo, que es algo que uno tiene que estar siempre pendiente en el sur, cuando uno es turista, ¿no? Porque depende mucho de eso el tipo de actividades que uno puede realizar. Y además es muy dinámico, uno puede estar lloviendo, por ejemplo, las temas que les di. ¿Ya? Calendario, etc. Claro, la gente tiene que estar pendiente del calendario porque son sus vacaciones. Y así podemos ver otro tipo de mejoras que se hicieron al sitio. ¿Okay? Mapas, ¿okay? Mapas con información mucho más detallada. ¿Okay? También hay información de mapas, es una información, si se fijan, no estaban antes. ¿Ya? Pero como turista uno siempre necesita estar mirando el mapa.
En esa época no estamos hablando de la época en donde teníamos Google Maps o Waze, ¿ya? Hoy día todo lo hacemos con esa aplicación, ¿no es cierto? Con Maps o con Waze. Nos lleva para todos lados y a veces ni siquiera miramos el camino que tenemos que seguir para llegar a un lado, sino que ponemos el destino y seguimos, y seguimos y dejamos que nos recomiende, seguimos las recomendaciones, digamos, de la aplicación. Y así hay veces en donde uno a veces se mete por caminos rurales, sobre todo, por ejemplo, en la ruta Interlago. Si uno se deja guiar por el Google Maps o el Waze, se mete muchas veces por caminos intermedios de muy mala calidad que te destrozan el auto. Así que tampoco es una gran ventaja. Más preferible la antigua. Bueno, y más a la antigua todavía, estamos hablando de los años 90, lo que hacíamos era el planito, ¿ya? El famoso planito. Servía y apañaba mucho, ¿ya? Me gustaban esos tiempos. Etcétera. Ya información de contacto, formularios para poder hacer las preguntas o las reservas, etcétera. ¿Ya? Entonces, fue, como podemos ver, una mejora sustantiva, perdón, del sitio web. Gracias a este proceso de trabajo colaborativo con el usuario. Entonces, bueno, resumiendo, cuáles son los principales takeaways de lo que es usabilidad. Primero, reconocer de que no basta con que tu aplicación web haga lo que dice que tiene que hacer. Es decir, no basta con que cumpla con la funcionalidad, ¿ya? Eso es lo que uno conoce como un prototipo funcional, ¿ya? No basta con eso, sino que además se tiene que hacer cargo de atributos de calidad que son no funcionales, ¿ya? Siendo la usabilidad uno de ellos y el principal, ¿okay? Por el lado de la capa cliente. Y que usabilidad es un concepto que tiene varias dimensiones, ¿ya? No es solo aspectos gráficos, sino que también tiene que ver con características asociadas al usuario. Por ejemplo, la capacidad de memorability, como habíamos dicho, memorización, la capacidad de recordar las funciones en una misma sesión, ¿okay? Etcétera. Hay algunas reglas básicas que tienen que ver con, primero, no me hagas pensar, don't make me think, ¿no es cierto? Lo otro, que la cantidad de pasos que yo tenga que dar para llegar a una función es menos importante que la complejidad de esos pasos, es decir, pasos simples, ¿ya? Y lo otro, eliminar texto, mucho texto y texto ambiguo, ¿no es cierto? Sobre todo, genera rechazo. ¿Y cuáles son los costos o las desventajas de no tomar en cuenta la usabilidad? Bueno, abandono del sitio. Y en un contexto, por ejemplo, de e-commerce o de atención al ciudadano, eso tiene un costo enorme, ¿ya? Enorme. Diríamos hoy en día, sobre todo en el contexto de atender al ciudadano, las condiciones actuales del país, ese costo es mucho mayor todavía que antes, ¿ya? Así que es muy importante la usabilidad, ¿de acuerdo? Y lo otro, entonces, el otro takeaway es que esto se tiene que hacer de la mano con el cliente. No se puede hacer encerrado en cuatro paredes utilizando solo conceptos abstractos, ¿ya? Y el ejemplo de Waze, ¿no es cierto?, nos mostró cómo el feedback del cliente te permitía incorporar funciones que antes no estaban incorporadas y cómo mejorar, ¿no es cierto?, también los aspectos gráficos, estructurales del sitio, ¿okay? Eso es lo que buscamos en la capa cliente. Es un área muy grande. Aquí hemos visto una gota de un océano, ¿okay? Porque solamente hemos hablado de usabilidad hemos hablado de capa cliente en un browser. Pero en verdad, si hablamos de interacción con el cliente o de interfaz de interacción con el cliente, eso no necesariamente es a través de un browser, es también a través de audio, ¿ya? Es también a través de imágenes, ¿ya? Y por lo tanto, ese concepto es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Y como dije al inicio, el área de investigación que se hace cargo de
de profundizar estos temas es el área de interacción humano-computador, ¿ya? Que es un área muy bonita porque es multidisciplinaria. Si se dan cuenta acá, teníamos que involucrar muchos conceptos relacionados al comportamiento humano, ¿ya? Y quienes estudian el comportamiento humano son los antropólogos, son los psicólogos y son los sociólogos, ¿ok? Entonces, ese tipo de conocimiento es el que se necesita, como por ejemplo ese conocimiento de que un reward, una recompensa, una pequeña recompensa, ¿no es cierto? Como una gota de agua que va cayendo sobre la roca, que va rompiendo la roca, ¿cierto? Esas pequeñas recompensas lo que van haciendo es generando una adicción al usuario. Lamentablemente, ese es un principio, es una conducta humana descubierta, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo en otras disciplinas, pero que estas grandes compañías actuales la han utilizado buscando un beneficio de maximización de utilidades, ¿no es cierto? Y a través de modelos de negocio, ¿no es cierto?, que utilizan estas características del ser humano, ¿ya? Y eso, a mi juicio, a esta altura de la historia, ¿no es cierto?, está generando dilemas éticos que tenemos que revisar como humanidad, como sociedad global. Hoy en día esto ocurre aquí y en todas partes del mundo, civilizado. Entonces, no es un tema menor eso, ¿no? Creo que uno de los grandes temas que nos tiene en dónde estamos. Es decir, yo creo que la debilitación que hemos visto de las democracias liberales en el planeta actualmente, incluidas las chilenas, de todas formas, lo que ocurre en Chile no es aislado, ocurre en todas partes, en muchos lugares, en muchas latitudes, es producto de este tipo de cosas, ¿ya? Y las tecnologías están como grandes factores, ¿ya? Sobre todo las redes sociales, ¿ya? Son uno de los grandes factores que están provocando lo que estamos viendo. Por lo tanto, no tenemos que visitarlo, tenemos que verlo, no con un fin oscurantista, sino que sin ningún fin, es decir, simplemente entender el fenómeno y agnósticamente identificar cuál es el camino que tenemos que seguir como humanidad, ¿ok? En relación a esto. Bueno, como ven, es un tema de muchas aristas que se puede extender, un tema interesante, fascinante, que mezcla tanto tecnología, filosofía, psicología, sociología, antropología, así que es un tema lindo, ¿no? más de alguno quizás le guste. Bueno, lo dejamos hasta acá el contenido oficial del curso, y la próxima semana, recuerden, tenemos 2 charlas, el lunes del profesor Juan Velázquez, sobre tópicos avanzados de tecnología, y el viernes de quien habla, también sobre otro tópico avanzado de tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, con eso cerramos el curso y de contenido nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Chau. Profe, que esté bien. Gracias, Fernanda. Gracias, Matías. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, adiós. Chao. Chao.